Entonces, sesión de preguntas y respuestas al final. Vayan pensando cuál es su pregunta y en específico las preguntas pueden ser sobre el tema que vamos a ver hoy, que es ¿qué es un discípulo? Pero en específico pueden preguntar cómo opera su iglesia, Vida Nueva para el Mundo, que es esta iglesia en la que estamos. Entonces vayan pensando chido sus preguntas, se vale preguntar de todo, se vale preguntar sin filtro. Ya si no sé la respuesta, pues con mucho gusto te amplío la duda, ¿vale? Pero vayan pensando sus preguntas. Y ahora sí, vamos a arrancar con el tema que nos aqueja el día de hoy. Y vamos a estar viendo a lo largo de un par de días o de un par de semanas qué es un discípulo, cómo puedo ser un discípulo, qué se espera de un discípulo. Porque platicaba con un discípulo, platicaba con uno de ustedes y pudimos aclarar varias cosas en esta plática y él me hizo la recomendación de, oye, pues estaría bueno que varios supieran esto, ¿no? Y yo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos bien ni siquiera cómo opera nuestra propia iglesia en cuanto al discipulado, y no solo eso, a veces no tenemos bien la información de qué es un discípulo o por qué me interesa ser a mí un discípulo o con quién me puedo discipular o qué carambas con esto del discipulado, ¿vale? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo les suplico que me acompañen a orar para poner este tiempo en manos de Dios y nos arrancamos de lleno. ¿Les late? Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias por este día, gracias por la vida de cada joven y cada jovencita que tuvieron a bien venir el día de hoy para aprender de tu palabra, Señor. Es nuestra intención aprender a ser discípulos primeramente tuyos, discípulos de tu Santo Hijo Jesús, y que podamos también aprender y poner en práctica lo que aprendemos en este lugar, aprender y poner en práctica tu palabra, la Biblia, Señor. Y te damos gracias también porque lo podemos hacer juntos, puestos de acuerdo en Cristo Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos, toma control de este tiempo, te lo suplicamos, y en tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Ok, les comentaba que vamos a hablar del discipulado. Yo espero que en las vacaciones se la hayan pasado chido, pero necesitamos empezar este año con todo. Y con todo, o empezar bien el año o estar bien en cuanto a mi comunión con Dios, tiene todo que ver con ponerme la pila, no solo en el estudio de la palabra, que es importantísimo, sino en saberme dejar guiar por mis autoridades espirituales. ¿Ok? Eso es una herramienta enorme que tenemos. Y si tú analizas la vida de Jesús, lo primero que hizo en el momento que comenzó su ministerio fue agarrar discípulos, empezar a hacer discípulos. Un discípulo, por definición, es un aprendiz, es un alumno, es un discípulo y es un hermano. Ahora, tú y yo necesitamos ser discípulos y hacer discípulos. Ser discípulos y hacer discípulos. No puedo hacer discípulos si primero no soy un discípulo, porque si no tengo un error enorme, porque si no, no puedo enseñar algo que no estoy aprendiendo, ¿ok? Entonces, ¿por qué caramba sirve ser un discípulo? ¿O qué privilegios o qué obligaciones o cómo funciona esto de ser un discípulo? Bueno, un discípulo, en el entendido de que es un aprendiz o es un alumno, es alguien que va detrás de su maestro aprendiendo lo que su maestro le enseña y a la vez poniéndolo en práctica, ¿ok? Todos nosotros como creyentes debemos de primero ser discípulos de entrada, pues de Cristo. Pero una buena manera y algo instituido bíblicamente es que tengas una autoridad espiritual, ¿ok? Alguien que te pueda digerir la información bíblica, alguien que tenga más camino recorrido que tú y te pueda enseñar un poco más fácil el camino hacia adelante y el camino en una vida cristiana. Te voy a poner un ejemplo de por qué esto funciona. Cuando tú vas a la escuela, tienes un maestro en la escuela, ¿sí o no? Que te enseña, por ejemplo, matemáticas. Ahora, ¿puedes aprender matemáticas tú solito? Pues puede que si tienes algo de bases puedas, ¿no? O sea, si aprendes que pues esto es 1 y tienes una manzana y dices, pues 1 y 1, pues 1, 2, no, pues ya tengo 2. Y puede que puedas aprender algo.
Pero si tuvieras que desarrollar o aprender álgebra tú solito, tú solita, pues ahí ya se pone más difícil, ¿no? Si no tuvieras un maestro, de aquí a que llegas allá, pues te va a tomar un par de años o un par de decenas de años o tal vez cientos de años que tal vez no tengas, ¿verdad? El conocimiento que se ha ido adquiriendo es más fácil que alguien que ya lo domina te lo enseñe y de esa manera puedas crecer más rápido en tu aprendizaje. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Oye, ¿qué no puedo aprender de la Biblia yo solito? Puedes, no solo puedes, casi que más te vale. Pero va a ser mucho más fácil que alguien que te lleva un poco de camino o un mucho de camino te vaya explicando ciertas cuestiones para que no erremos. ¿Por qué? Porque hay textos que tienen una distinta interpretación, hay textos que queremos tomar literalmente y no son así, y si no sabes, pues puedes pensar que Dios es un monstruo que tiene alas gigantes y debajo de sus alas estaré seguro. Lees ese versículo de Dios y dices, no, pues Dios tiene alas. Y si no se te explica o si no tienes la experiencia suficiente, oye, eso es una figura gramatical, no significa que Dios genuinamente tiene alas, ¿no? O voy a habitar a sus pies, no, pues entonces sí tiene pies. Pero ¿es espíritu o tiene pies? Entonces te puedes confundir en algunas cosas. Necesitamos a alguien que nos vaya marcando una pauta, que nos vaya marcando un camino, alguien con quien nos sujetemos también, que estemos en sujeción y ese alguien te vaya enseñando o te vaya ayudando. Ese alguien de entrada tiene que ser alguien que tenga más experiencia que tú. Al menos más experiencia en la palabra. No necesariamente tiene que ser alguien más viejo que tú, aunque yo te lo recomendaría. Pero sí necesita ser alguien con más experiencia que tú en cuanto a la palabra. Ahora, ojo, si ya estamos estableciendo que hacer discípulos y ser discípulos es algo bíblico, es una manera de aprender, es una manera de seguir en nuestro crecimiento espiritual, es una manera también de estar en sujeción, es una manera de llevar una guía, es una manera de tener a alguien que interceda por nosotros y ahorita vamos a aprender eso también a la luz de la palabra. Te decía que es bien importante que si vas a buscar o vas a seguir a alguien, el que se quiera discipular busque a alguien que a su vez se discipule. No sé si me di a entender. Entonces, tiene que ver con lo que les decía hace rato. El hacer un discípulo, no puedes hacer un discípulo si no eres un discípulo primero. Es como si yo le quiero enseñar matemáticas a alguien más y yo nunca estudié matemáticas o yo no estudio matemáticas o yo no tengo un maestro de matemáticas. Entonces, de parte de quién o cómo voy a pretender enseñar matemáticas. Eso es algo que a veces pasa mucho, a veces nos pasa mucho en jóvenes, que es de no, pues yo ya decidí que yo estudié de la palabra, entonces ya decidí que yo soy maestro de la palabra. Oye, pues hay que tener cuidado ahí. ¿Por qué? Porque se puede volver el caso de un ciego guiando a otro ciego, se puede volver el caso de alguien que no tiene el conocimiento suficiente de la palabra queriendo guiar a alguien más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un discípulo? Es un aprendiz, es un alumno, es un hermano. Hacer discípulos fue lo primero que hizo Jesús. Acompáñenme a Mateo capítulo 28. Versículo 19. Mateo 28, 19. Y aquí vamos a ver una instrucción que a su vez dio Jesús a sus discípulos. Mateo 28, 19. Échenme una señal de humo cuando estén ahí. ¿Ya estás? Eres veloz, hermano. ¿Ya están? ¿Ya estamos? Bien, entonces, dice, por tanto, id, ¿y qué dice? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, ¿quién se anima a darme un ejemplo bíblico de un discípulo en la Biblia? ¿Quién? Timoteo, claro, discípulo de Pablo. Entonces, ¿Pablo tenía discípulo? Sí, uno de ellos, Timoteo.
Entonces, carta a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces Timoteo era un discípulo de Pablo. Y Pablo mismo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué no les decía, sed imitadores de Cristo? ¿Te has preguntado eso? Me costó trabajo entender eso. ¿Por qué no les decía, sed imitadores de Cristo? Les decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque todavía no conocían a Cristo, pero sí conocían a Pablo. Entonces era más fácil que los dirigiera de, mira, vente, ven para acá. Entonces es una manera de llevar de la manita, es una misericordia de Dios el que podamos tener a quien discipule, porque entonces es alguien que te puede ir llevando de la manita o te puede decir, hey, aquí no, hey, aquí sí. Oye, pero entonces, ¿qué no tengo la guía del Espíritu Santo? Claro que la tienes. ¿Que no tengo la guía de Cristo? Claro que la tienes. Pero a veces también, y es una misericordia de parte de Dios, el que tengas a alguien que te diga, hey, estás mal. ¿Por qué? Porque no siempre vas a tener una zarza ardiendo enfrente de ti. Y más si ya estás endurecido y ya contristaste al Espíritu Santo, puede que ni siquiera estés escuchando claramente al Espíritu Santo. Entonces a veces va a llegar alguien y te va a decir, hey, estás mal. O hey, vas bien. O hey, es por acá. Hey, es por acá. Ahora pregunta, ¿quién discipula se equivoca o no se equivoca? Sí. El apóstol Pablo decía, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo decía, es que lo que no quiero eso hago. Y quedamos que él tenía de discípulo a Timoteo. ¿Ahora qué? ¿Le enseñaba a hacer lo malo que él hacía? Por supuesto que no. Le enseñaba lo bueno. Le enseñaba lo que él aprendía. ¿Para qué? Para que le tomara menos tiempo a Timoteo o para que pudiera alcanzar lo mismo que Pablo había alcanzado. ¿Ok? Ahora, aquí en Vida Nueva para el Mundo, cuando tú llegas por primera vez, llegas y pues, primero pescas lugar, ¿no? Que hoy sí se sentaron más dispersos de la cuenta, ¿eh? Ahí luego nos vamos a ir juntando en el amor del Señor. Pero llegas y te sientas, ¿no? Y estás así medio ciscado de, pues aquí cómo es la cosa, ¿no? Cuando uno es nuevo es así de, y ahí tenemos de todo, ¿no? Tenemos al tímido que llega, escucha el servicio y luego corre a su casa. Tenemos al que se trata de integrar pero no sabe cómo y nada más llega con alguien de hola. Y tú, ¿qué onda, bro? Entonces hay de todo. Pero una buena manera de integrarse es vía los discipulados. Ahora, ojo, porque esta es una buena manera de integrarse. Pero el objetivo de meterte un discipulado no debiera ser integrarte. El motivo de meterte un discipulado es para conocer más de Dios, es para conocer más de su palabra. Entonces por eso me meto un discipulado. ¿Por qué? En el discipulado pues voy a conocer a otra gente, sí, aparte, pero en el discipulado se te va a enseñar la palabra de Dios. Y eso es lo que nos hace familia, el que estudiemos la palabra juntos. Eso venimos aquí el día de hoy, a estudiar la palabra juntos. Entonces, cuando yo entro un discipulado, es más fácil que yo me pueda mover o pueda entender mejor cómo funciona la familia de la fe, pero sobre todo es más fácil que yo conozca la palabra de Dios y que le empiece a poner en práctica. Y así es como podemos saber quién verdaderamente es un discípulo, y lo vamos a ver más adelantito. Entonces, Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Para qué? Para que alguien que podían ver más fácil que a Cristo, que todavía no conocían, gentiles, cuando ya no estaba Jesús entre ellos, bueno, podían ver el testimonio de Pablo, podían entender o que se les explicara la palabra de Dios y entonces acercarse. Ahora, acompáñenme por favor a Hebreos 13:17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Hebreos 13:17 dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores, ¿y qué dice? Y sujetaos a ellos, porque ellos que velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ok. Entonces, es provechoso obedecer
a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos velan por ti. Ellos están para servirte. Cuando a Jesús le decían maestro, le decían Señor, él les contestaba, oye, me dicen maestro, me dicen Señor. Y sí soy, pero estoy entre ustedes como el que sirve. Estoy para servirles. Entonces una autoridad espiritual no está para tehuacanearte nada más cuando hiciste algo mal. No, está para servirte, está a tu servicio. Algo que tiene que tener toda autoridad espiritual es ese entendimiento de que está para servir. Entonces, si tú anhelas discipular a alguien, tienes que entender que vas a estar para servir a esa persona. Discipular a alguien no es mandonear a alguien, no es tener un chalán, no. Discipular a alguien es servir a alguien por medio de guiarlo en el camino del Señor. Entonces, cuando tú y yo somos discipulados, estamos recibiendo un servicio de parte de quien nos discipula. ¿Ok? Y cuando tú y yo queremos discipular a alguien, tenemos que entender que estamos para servirlo, estamos para guiarlo, estamos para aconsejarlo. Ese aconsejarlo a veces sí tiene que ver también con llamar la atención. Ahora, tú y yo necesitamos tener la humildad suficiente de que si me apunté para ser discípulo, me puedan decir mis verdades, hecho y derecho. Esto creo que ya se los he contado varias veces, pero cuando yo andaba de novio con mi actual esposa, no voy a contar tantas intimidades, nada más tantitas. Hace, cámara, no cantas tan mal las rancheras, Entonces andaba de novio y un día el pastor que nos daba seguimiento, el que nos discipulaba en la disquera, porque yo estaba en una disquera, cayó a media gira. Y no se me vuelve a olvidar eso, porque a media gira nos dijo, no voy a ir a pasear, voy a ir a hablar con ustedes. Y nosotros así, ándese, ¿quién fue? ¿No? ¿Qué hicimos? Total que ya pasaron varios días, nos invitó a comer y todavía no nos decía nada y todos bien nerviosos así de, pues ¿qué nos va a decir, no? Después nos instruyó padre sobre que teníamos que dar testimonio y hacer 3 veces más esfuerzo en nuestras casas que el que hacíamos afuera a la hora de servir, sino que sirviéramos primero en casa, y nos enseñó estas cosas. Pero me acuerdo que después había un trayecto de Campeche hacia Cancún y tu servidor, pues yo era el conductor designado porque los demás se jeteaban. Entonces pues me tocaba manejar. Y yo siempre mandaba a todos para atrás porque me chocaba que me dijeran un tope, un alto. Y yo, si no es lotería, deja de señalar todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, una persona, una llanta. Y yo, ya sé, mis ojos están viendo lo mismo que tú. Entonces me molestaba un poquito eso. Entonces casi siempre los mandaba para atrás y yo, ya duérmanse ahí. Y yo los llevo sanamente porque yo no me dormía, ¿no? Pero entonces estoy en el volante. Era un trayecto de mínimo entre 2 y 4 horas, una cosa por el estilo. Y se suben todos atrás y de repente el pastor se sube a mi derecha, ¿no? Y yo veo que pues, ya era de noche y los demás empiezan a dormir y voltea el pastor. ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo estás? Y yo, bien, Paz. ¿Y usted? ¿Cómo está la familia, Paz? Y él, bien, mijo. Ok. ¿Y cómo está la Pam? Y yo, bien, Paz. Bien, todo bien. ¿Y para cuándo la boda o qué? Y yo, pues ya nada más que haya tiempo, Paz. Porque pues no hay tiempo. Y me dijo, ¿y cómo le haces? Y yo, ¿de qué, Paz? Yo vivía solo. Me decía, así me dijo el pastor. ¿Te lo amarras o qué? Y yo dije, me preguntó lo que creo que me preguntó. O sea, no sabía si yo estoy mal pensando o de veras me preguntó lo que creo que me preguntó, ¿no? Me dijo, ¿cómo le haces? Y yo, o sea, en ese momento pensé, o le miento descaradamente al pastor, o le digo la neta, ¿no? Porque me estaba confrontando, esa es la verdad. No me pidió detalles, no se vio vulgar así de cuándo y cómo, nada. Simplemente fue de, ¿qué onda con tu santidad, mijo? Y pues yo le contesté, pues mire, Paz, lo tratamos de reducir a su mínima expresión, ¿no? No lleva ni cómo decirle, pues nos estamos equivocando. Me dijo, mira, mijo, hay cosas que son importantes y hay cosas que son necesarias. Tener una boda grande y hermosa es importante, pero vivir en santidad es necesario, mijo. Entonces mejor cásate. Ahora sí que usó el versículo de mejor es casarse que estarse quemando. Mejor cásate, mijo. Ya quieren, ¿no? Y yo, no, pues sí,
Cásate y vas a ver cómo Dios te bendice y todo. Nos casamos, santo remedio, porque aparte si ya queríamos, ¿no? Ya llevábamos 2 añitos de novios y ya queríamos, nada más no había el tiempo. Pues nos casamos en fe, santo remedio. Y ya no estamos pecando, ahora es hasta deber conyugal. Amén, hermana. Entonces, es una instrucción que alguien te puede dar, pero a veces esa instrucción confronta. Si te vas a discipular o estás en el entendido de me están discipulando o tengo una autoridad espiritual, ojo, porque yo te recomiendo con todo mi corazón que a esa persona le des chance de tehuacanearte, le des chance de soltarte la verdad o de sacarte la sopa. No de manera invasiva y fea, pero sí que le digas la neta. Y si te estás apuntando a tener una autoridad espiritual, te lo suplico, obedécela. Si no, ni digas que te estás discipulando. Porque si no soy capaz de obedecer a mi autoridad espiritual, entonces estoy mintiendo si digo que es mi autoridad espiritual. Y no siempre nos va a gustar lo que la autoridad, incluso la autoridad espiritual, nos diga. Y banda, te lo puedo decir con todo mi corazón y amo a mis pastores, pero ha habido 20 cosas que me han dicho que no me han gustado. Y yo, para mi buena suerte, tengo a 3 encima. Luego. Tú dijeras a este y luego este y luego este. No, tengo a 3 a la par sobre mí. Chido. ¿Por qué? Porque aquí, a nivel jóvenes, el pastor César es el encargado. Entonces yo aquí a nivel jóvenes reporto directo con el pastor César. Después estoy colaborando en el estudio de varones y ahí es con el pastor David de la Cruz. Y a la vez en la iglesia, en cuanto a los ministerios, reporto directamente al pastor Martín. Entonces tengo a 3 pastores que me regañan día a día y que me jalan las orejas y que me llaman la atención. Benditos ellos, que me tienen paciencia y que me jalan las orejas 1 y 20 veces. Y no creas que no me jalan las orejas, créeme, me regañan bastante, me exhortan en el amor del Señor bastante. Qué bueno, porque si no, no aprendes. Y hay veces que me desespero y hay veces que no estoy de acuerdo, pero estar en obediencia, si te dices discípulo, es necesario. Y no siempre vas a estar de acuerdo. Pero si estás sometido a tu autoridad, eso es de bendición. Ahora, ¿qué? ¿Significa que la autoridad no se equivoca? Claro que se pueden equivocar. ¿Por qué? Porque son humanos. Pero aquí acabamos de leer: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces lo contrario es provechoso. Si yo me sujeto a mis pastores, a mis autoridades espirituales, esto es provechoso para mí, porque como quedamos, están para servir. Ahora, entonces, ¿quién es un discípulo? ¿Cómo reconocemos a un discípulo o alguien que genuinamente es una oveja de un pastor? Ok, de entrada, las ovejas siguen a sus pastores. Lo siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el texto. Okay. Juan 10:27, apúntalo por ahí. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, decía Jesús. Y son mías y nadie me las va a quitar de mi mano porque mi Padre me las dio, y insiste en eso bastante Jesús. Acompáñame por favor, ya que estamos en Juan. Vamos a leer primero ese pasaje, Juan 10:27. Acuérdate, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Porque vamos a leer varios pasajes que están en el libro de Juan. Juan 10:27. Empezamos con ese. ¿Ya lo tienen? Qué bueno, porque yo no. Ahí voy. ¿Ya están ahí? Lo leemos. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y me qué? Siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Ok?
Entonces mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuál es una característica que podemos ver en un discípulo? Que sigue a su pastor. Un discípulo, una oveja, sigue a su pastor. Siguiente, acompáñenme a Juan capítulo 8, versículo 31. Un poquito más atrás de donde estábamos. Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros ¿qué? Permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí tenemos una segunda característica de un discípulo. Entonces ya vimos que un discípulo sigue a su pastor. Ya vimos que un discípulo también permanece en la palabra. Alguien que permanece en la palabra se entiende que es un discípulo de entrada de Cristo. ¿Ok? Entonces es alguien que permanece en la palabra. Vamos poquito más adelante, Juan 13:35. ¿Ya lo tienen? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué dice? Si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, aquí se pone incómoda, pero buena la cosa. ¿Te consideras un discípulo de Cristo? Si sí, levanta tu mano. Ok. Ahora fíjate cómo se sentaron el día de hoy. Porque así que tú digas, ay, ¿cuánto amor se ve entre ustedes? Se sentaron a medio kilómetro algunos de otros. Entonces, como todos los de la izquierda levantaron su manita y también los de la derecha, les quiero pedir un favor enorme. Pásense con sus hermanitos, como si sí los quisieran. Sí, levántense en el amor del Señor, ¿verdad? Ahora sí que acérquense en el amor del Señor. Que dijeron, ahora no se las aplique porque normalmente se las aplico al principio. Que conste que salió embarrada hasta mi esposa. Ya te balconé. No es cierto, ella estaba aquí adelante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos amamos unos a otros, ¿verdad? Como buenos discípulos de Cristo. Amén, gracias muchachos, se los voy a agradecer profundamente. Así bien pegaditos, que te huele el sobaco el de al lado, así. Así, de todos modos sí se bañaron, hace frío, no huele, tienen chamarra. Si no se bañaron después de todas las vacaciones, amén, en el jugo ambiental unos de otros. Qué bonitos muchachitos. Gracias, de corazón, gracias. ¿Por qué? Pues para que nos veamos unidos, para que se vea que hay cariño, para que se vea que no odio al vecino. Pero me gusta sentarme lejos. Siéntate lejos en la escuela, pero acá traten de sentarse juntitos. ¿Para qué? Para que se dé a notar que nos amamos unos a otros. Está impresionante como si tuvierais amor los unos con los otros. Ahora, no significa que no le tengan amor al vecino si se sentaron lejos. Me explico, tampoco vamos acá a presionar ahí. Pero sí necesitamos dar a notar que nos procuramos unos a otros. Sí necesitamos dar a notar que estoy para servir al que tengo al lado, que estoy para servir al que se siente enfrente, al que se sienta atrás, que somos parte de una misma familia. Ahora, cuando hablamos del fruto del Espíritu, a ver, ayúdenme, recuérdenme: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Correcto. Amor, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es el fruto del Espíritu. Esto es algo que tú y yo tenemos que dar a notar como discípulos. ¿Y qué crees? Que darlo a notar es precisamente otra de las características de un discípulo. Ya estábamos en Juan, acompáñame a Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8. ¿Ya están? ¿Estamos ahí? Dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué qué?
en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Ok, una manera en la que identificas también un discípulo es porque lleva fruto. ¿Qué fruto? Fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces tú y yo tenemos que discipularnos. ¿Ya entendimos esa parte? Una vez que empiezo a hacer, o que ya soy un discípulo y empiezo a entender de la Biblia, yo puedo explicar entonces a alguien más. Y entonces ya yo discipulo a alguien más. ¿Cómo se ve? Es ese que te sigue para todos lados, que es nuevo, que es así de, pues no sé nada de la iglesia, pero tú me dices qué onda. No, pues a ver, vamos para acá. Y va, que parece lapa, que así de, ¿para dónde va uno ahí ve el otro? Así. ¿Por qué? Porque un discípulo sigue a su maestro. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde le damos? Lo que me digas, eso hago. ¿Por qué? Ya trató su vida a su manera, ya vio que su vida a su manera no funciona, ya conoció de Jesús, ya recibió a Jesús como su Señor y su Salvador y ya notó que le falta mucho por aprender. Entonces busca a alguien que le enseñe. Ahora, a la hora de buscar, hay varias cosas con las que tenemos que tener cuidado y es lo siguiente que vamos a ver. Entonces ya vimos cómo se reconocen, porque siguen a sus pastores, ya vimos porque oyen tal cual la voz de Jesús y lo siguen, ya vimos que se aman unos a otros, que dan mucho fruto. Vamos a ver uno más y pasamos al siguiente punto. Estamos en Juan, pero acompáñenme a Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces vamos a Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. ¿Ya estamos? Ok, fíjense en la instrucción que le dio aquí a sus discípulos. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y perdiere de su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Ok, ojo, atención, petición a los discípulos. ¿Quieres ser discípulo? ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa eso? Pues que me haga unos palos y me arme una cruz. No. Significa que crucifiquemos la carnita, que dejemos de buscar lo que yo pienso y lo que yo digo y lo que yo pienso y opino y mis emociones y mis sentimientos y mi todo y todo centrado en mí, y me niegue a mí mismo y busque a Jesús. Y ser un discípulo requiere mucho de esto. Porque si yo voy buscando lo que yo quiero, lo que yo opino, lo que yo mando, lo que yo digo, tengo un problema gigante. Es muy difícil para alguien que está así convertirse en un discípulo, porque entonces cuando le digan no es lo que tú quieres, no es lo que tú opinas, no es lo que tú piensas, es lo que Dios dice, va a tener un conflicto enorme. No, pero es que yo sentí, pero es que yo pensé, pero es que yo hice. Oye, no es que Dios no quiera que piensas o que sientes o que... Para nada. Es que te niegues a ti mismo y primero vayamos a la ley y al testimonio y busquemos lo que dice la palabra de Dios. Es que te dejes confrontar por una autoridad espiritual. Te voy a poner un ejemplo que creo que les mencioné hace poco, de que nos contaba uno de los pastores. Nos contaba él que estuvo viviendo en Estados Unidos por castigo, o sea, por un trato de Dios en su vida, lo mandaron a Estados Unidos, descansado, a la banca, papá, un pastor. Entonces ese tiempo no podía pastorear este pastor en particular. Este pastor, mientras estaba ahí, se tuvo que conseguir múltiples empleos. Tenía 3 turnos en el trabajo. Trabajaba en una imprenta para poder sostener a su familia. Y se aventó ahí casi 2 años. Y después su pastor
a quien él le dijo que iba a obedecerle, lo llamó de regreso. Y le dijo, ¿sabes qué? Ya regrésate. Pues él se quedó con la idea de, ok, pues ya me regreso otra vez como pastor, ¿no? Porque aparte los llamados son irrevocables. Saúl, pésimo rey, pero se murió siendo rey, ¿no? Entonces, en este caso el pastor regresa con su familia. Este pastor tiene 3 hijos. Regresa con su familia y pues él pensó que iba a regresar a pastorear. Lo ven y le dicen, pintas bien, pero vamos a comprobarlo. Entonces, no, todavía no. Y él, oye, dejé mi trabajo, traigo a mi familia, dámela de algo, ¿no? No, todavía no. Estando aquí, se tuvo que poner a imprimir uniformes, se tuvo que poner de talachero a vender cosas, tuvo que hacer de todo. Y discípulos que él formó, discípulos suyos, le dijeron, oye, ya tenemos un local, ya tenemos todo, nada más nos falta el pastor. Y pues aquí estás tú. Y no era robo de ovejas, eran sus discípulos. Entonces fue con su pastor, ahora sí que el pastor fue con su pastor, y le dijo, oye, Paz, ya está todo. Ahí está la iglesia, ahí están de mis discípulos y todos se organizan y con eso me alcanzaría para la papa y para comer y predico la palabra y todo. Y le dijo, tú dijiste que me ibas a obedecer, ¿no? Y él, pues sí, pues yo te diría que no. Y narra este pastor que se enojó fuerte, así de, oye, me dijera a mí solito, estoy con mis hijos, ya me restauré, ¿por qué? Y se enojó. ¿Y sabes qué le dijo su pastor? Ahora, si crees que estoy mal, acúsame con Dios. Y el pastor le contestó, pues sabes que sí te voy a acusar. Y fue y lo acusó con Dios. No, pues más se tardó en acusarlo con Dios que le cayó así el sablazo celestial. De obedece, porque el que obedece no se equivoca cuando no te están pidiendo pecar. Y se tuvo que echar en la banca otro rato. Y fue un rato grande, hasta que pudiera volver a compartir este pastor. Este pastor del que te hablo es el actual pastor que se encarga de la zona norte de Vida Nueva para el Mundo. Estoy hablando del pastor Martín Maldonado. No le digan que lo balconé. Difícil obedecer. Y a veces te dan instrucciones que son difíciles. A veces te sientan años. Y hay veces que dices, yo ni fui, yo ni hice eso de lo que me acusaron. Y te dicen, a la banca, siéntate. Y da mucho a notar tu condición de discípulo si no estás dispuesto a sentarte a recibir. Uno de los mayores castigos que damos aquí en Vida Nueva para el Mundo es siéntate a recibir. Uy, qué castigote. Te estoy pidiendo que te sientes y escuches la palabra. Bueno, hay gente que no aguanta eso y se va. Banda, tú y yo, si nos decimos discípulos, te tienes que ir preparando psicológicamente para que te den instrucciones y no todas te van a gustar. Te tienes que ir preparando para aguantar la disciplina, para aguantar la recia de gente que a veces es falible, pero que son tu pastor. Ahora, ¿cómo escojo un pastor? ¿Cómo sé quién es? ¿Cómo sé quién es mi autoridad espiritual? Bueno, entrada es quien te enseña, pero ojo, porque hay una advertencia bíblica de quien no es una autoridad espiritual. Acompáñame por favor a 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda carta a Timoteo capítulo 4. Timoteo me gusta mucho porque precisamente es una carta de alguien hablando a su discípulo. De hecho, otra manera en la que se le dice a los discípulos personales es ¿quién es tu Timoteo? Es quién es tu discípulo llegado al que le estás enseñando. ¿Ok? Segunda de Timoteo capítulo 4 desde el versículo 1. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Sean choros, sigo oyendo las hojas. Sí. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? Sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Y más adelante él le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, le decía, yo ya me voy a morir. Ahí le sigues, mano. Oye, pero yo quiero hablar con el apóstol. No, ahí en esa región, si querías hablar con alguien, ibas a hablar con Timoteo. ¿Por qué? Porque su pastor lo avaló para que él hablara con otros. Toda autoridad espiritual tiene que ser avalada por otra autoridad espiritual. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo sé si puedo pescar a fulanito o sutanito como alguien que me discipule? De entrada, ese tiene que ser discípulo también y tiene que ser avalado para poder enseñar la palabra, en el caso de los que enseñan la palabra, para poder guiarte en caso de que le toque guiarte. Pero tiene que ser alguien avalado por sus autoridades. En este caso, Timoteo no solo estaba siendo avalado, sino que aparte está la advertencia de van a salir maestros que se van a amontonar conforme a sus propias concupiscencias. Una concupiscencia es un deseo personal, un deseo carnal, y quedamos que un discípulo tiene que negarse a sí mismo. En el momento que alguien se está yendo por lo que él piensa o por lo que ella piensa o algo por el estilo, entonces está yéndose con su propia concupiscencia, no con lo que su autoridad está mandando. ¿Vamos bien? Entonces, ¿quién es de cuidado para pescar como maestro o para pescar como alguien que te disipule? Alguien que no se disipula y alguien que va de acuerdo a sus sentimientos, a sus deseos. ¿Ok? Eso es de tener mucho cuidado. No hay que tener maestros que te puedan sesgar o que se puedan hacer sabios en su propia opinión. Un maestro que no tiene esta habilidad de disipularse, es muy fácil que se vuelva sabio en su propia opinión. Y hay una advertencia fuerte a esto. Acompáñenme a Lucas capítulo 6 versículo 39, ya casi terminamos. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 6:39. ¿Ya lo tienen? Aquí el Señor les da una parábola para enseñarles sobre esto. Lucas capítulo 6 versículo 39 dice, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo, ¿qué dice? No es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ok, vamos a desmenuzar esto. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. Esto pasa cuando alguien que se discipulaba llega al punto en el que piensa que se la sabe más que su pastor. Ahí les va un ejemplo de cuándo pasa mucho esto. Pasa mucho esto con ministerios muy grandotes que empezaron en una iglesia chiquita y que tenían a su pastor, ¿no? Pero después, si es un ministerio musical y la pegó machín, y salió de una iglesia de 30 personas y pasa a un estadio donde lo oyen 2,000, 3,000 o 12,000 o 120,000 personas, llega el punto en el que puede pensar que Dios lo levantó más que su pastor. ¿Qué me va a decir el pastor? Él tiene a 30, yo tengo a 12,000 o a 120,000. Eso es un error enorme, porque entonces se dejan de sujetar porque piensan que son superiores a su maestro. Y esto no es así. Oye, si fuera por número, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Ah? Ahora pregunta, ¿crees que hay pastores que tienen más? Técnicamente sí. Y de los del Cordero, de los apóstoles, 12. ¿Tenía más discípulos? Seguro que sí. Pero de los del Cordero, 12. Oye, hay gente con iglesias de miles, si no es que de millones.
¿Y entonces qué? ¿Son superiores a Cristo? Pues claro que no, porque no podrían nada separados de Dios y no podrían nada si no fuera por Jesús. De la misma manera, un maestro es un instrumento para lo que hacen sus discípulos. Pero pensar que yo me la sé más que mi pastor es un error bien grandote. Ahora, Dios te puede dar herramientas diferentes a las que tiene tu pastor. Hay cosas en las que tal vez se te faciliten más que incluso a tu pastor, pero eso no significa que valgas más que tu pastor y no significa que por eso tengas derecho a desobedecer a los pastores, porque ya vimos que nos es provechoso obedecer a los pastores. ¿En qué? En todo. Entonces, ojo con eso, para que no nos sintamos que ya no la sabemos, que aquí mis chicharrones truenan, me siento Juan Camaney, ¿y qué va a saber el pastor? Si yo fuera el pastor, yo haría esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué crees? Que no eres el pastor. No sabes cuántas veces Dios me ha dicho así, ¡pah!, con eso. Es que si yo fuera el pastor, ya habría hecho esto y esto y en la iglesia, porque detecto este y este y este y este y este error. Y lo que me ha contestado Dios es, por eso no eres el pastor. Ups. Si el día de mañana a Dios se le da la gana, pues que a Dios se le dé la gana, que seas pastor o que no seas pastor. Pero tenemos autoridades espirituales por una razón específica. Y bien haríamos en hacerles caso, porque fueron puestas por Dios. Toda autoridad que hay por Dios ha sido establecida. Entonces, ten cuidado. ¿Para qué? Para que no sirvas a un falso maestro. Entonces, vamos resumiendo. Ya vimos que ser y hacer discípulos es un mandato bíblico. Ya vimos cómo es que se reconocen los discípulos. Ya vimos de qué tener cuidado, de falsos maestros o de ciegos guiando a otros ciegos. Por último, tip: conoce tu iglesia y conoce a tus pastores. Oye, pero ¿cómo le hago? Porque ya decidí que mi pastor es el doctor Armando Alducin, pero casi nunca puedo hablar con él. Oye, eres el pastor principal de esta iglesia, pero él a su vez ha delegado a otros pastores que están de manera local. Ellos a su vez han delegado a otra gente que está de manera local. Entonces, que no, ya decidí que mi pastor es el doctor Armando Alducin y hasta que no hable con él no me voy a discipular. Pues vas a esperar sentado, ¿no? Lo mismo que si yo dijera, ya decidí que mi pastor es el apóstol Pablo. Pues chida tu onda, pero a menos que reviva, pues a ver cómo le haces, ¿no? Pues vas a estudiar las cartas, vas a aprender de ahí, sí. Vas a estudiar sus prédicas, sí. Pero necesitas a alguien de manera local que te pueda ver la carita y decirte qué tienes. Que te pueda ver la carita y decirte, te noto raro. Que te pueda ver la carita y decirte, ¿cómo estás? Y cuando te pregunten cómo estás, te lo suplico, contéstales la neta. Porque por algo te preguntó porque está velando por ti. Falibles, todo lo que quieras falibles, pero están velando por ti. Amén. Ahora, conoce tu iglesia y conoce a tus pastores. Te decía al principio que una manera de ser un discípulo es meterse a un discipulado. Los discipulados los da gente capacitada para discipular. Entonces yo te recomiendo mucho buscar un discipulado, aprender de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no se equivocó en la iglesia en la que te sembró. ¿Hay veces que el Espíritu Santo te mueve del lugar? Claro que sí. ¿Puede pasar? Claro que sí, y ha pasado y seguirá pasando. Que el Espíritu Santo te dice, no, ahora muévete para allá, ahora muévete para acá. Pero hay veces que más bien tú te quieres mover y el Espíritu Santo te dice, no, quédate. ¿Te ha pasado? A mí sí. Yo sí me quise ir, la neta. Y Dios me dijo, no, ahorita entiendo por qué. Y agradezco como no tienen idea mi iglesia. Mi casa, que es en mi caso Vida Nueva para el Mundo Norte, es la iglesia local a la que yo pertenezco. Pero me quise ir 20 veces. ¿Por qué? Porque veía errores, porque veía cosas que no me gustaban, hasta que Dios me fue enseñando por qué. Y eso es bien importante, ver dónde Dios te sembró. Y en donde Dios te sembró, ahí hay que dar fruto. ¿Ok? Conoce tu iglesia, conoce a tus pastores, conoce qué estudios bíblicos hay, qué discipulados hay, y con todo mi corazón te recomiendo, discípulate. Y si te interesa predicar de la palabra, con más razón, discípulate.
Y si ya eres un discípulo, empieza a también buscar otros discípulos. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias por la misericordia que tuviste con todos nosotros, de que pusiste a gente con el cargo de ser papás espirituales, cargo que no es fácil. Señor, hoy yo te pido perdón por las veces que le hemos fallado a nuestras autoridades espirituales, por las veces que no les hicimos caso, por las veces que se nos hizo fácil juzgarlos, fácil pensar que lo podíamos hacer mejor, sin entender el trayecto que ellos llevan, sin entender las dificultades que ellos atravesaron para pavimentar el camino para los que estamos aquí. Señor, bendice a nuestros pastores, guárdalos, por favor, guarda sus familias. Bendice a nuestro pastor principal, el doctor Armando Alducin. Bendícelo, gracias por su ministerio que pavimentó el camino para todos los que venimos detrás. Gracias por su esfuerzo, gracias por la pasión con la que él predica a la fecha, tras años y años de ministerio. Gracias por su instrucción, por su enseñanza. Gracias también por los pastores a los que él instruyó a través de tu palabra. Bendícelos también. Bendice, te lo suplicamos, a nuestros pastores locales, a los que han visto por nosotros aquí. Al pastor Martín Maldonado, bendícelo, por favor, aligera su carga, te lo suplico. Bendice al pastor César González, Señor. Guarda su familia, guarda su salud, te lo suplico. Gracias por su paciencia. Señor, bendice al pastor David de la Cruz. Bendice a sus hijitas. Guarda su salud también, te lo suplico, Señor. Gracias, gracias, gracias por el amor con el que se desempeña. Bendice a nuestro pastor Roberto Badajoz, Señor. Gracias por tantos años y años predicando de tu palabra fervientemente, instruyendo a los matrimonios en un tiempo donde tanto hace falta. Bendice a su esposita Yuli, a sus hijos. Señor, gracias por nuestros pastores y también gracias por las autoridades que ellos han instruido, que ellos han avalado. Señor, dale sabiduría. Permítenos sujetarnos a ellos, porque esto nos es provechoso. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por los discipulados. Gracias porque en esta iglesia se estudia de tu palabra, porque hay doctrina sana. Gracias, Señor, por el esfuerzo de tantos y tantos hombres que buscaron de ti y siguen buscando de ti. Y, Señor, por sobre todo, gracias por el pastor de pastores, maestro de maestros, Señor de señores. Gracias por tu santo Hijo Jesús, que ese no se equivoca, que Él ha permanecido fiel cuando nosotros no, que Él ha sido el mejor pastor y nosotros somos ovejas de su rebaño. Permítenos actuar como tal. Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre poderoso oramos. Amén y amén. Banda, todos aquellos que son discípulos son un reflejo directo de Jesús. Así que no te canses de ser discípulo y de discipular. Que Dios los bendiga. Vamos a pasar al llamado y luego tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, es tiempo del llamado, y creo que algo que comentaba Andrés va mucho con esto, que era condiciones para seguir a Jesús. Y como decía, si alguien quiere venir a mí, conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Y aquí es donde entra la pregunta, ¿no? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es causa de Jesús el evangelio? El evangelio es una buena noticia, el evangelio es
es, ¿no?, una buena noticia. Pero, ¿cuál es la mala noticia para que haya una buena noticia? Es que somos pecadores, todos, ¿no? No hay justo ni un uno, no hay quien haga lo bueno. Pero no nos quedamos en eso. No es que seamos pecadores y ya perdí mi vida, no. Dios en su amor, en su soberanía, en que Él lo sabía todo y Él tenía el control de todas las cosas, mandó a Jesús a esta tierra, mandó al hombre perfecto que Él no cometió pecado, pero aún así en esa cruz Él pagó por todo lo que tú merecías. Él pagó por esos pecados que tú has hecho y harás. Y es donde ahí tenemos que verlo a Él. Leía en la semana la historia del paralítico, que te la cuento rápido, ¿no? Que Jesús salva primero sus pecados, perdona primero sus pecados y luego los salva. Los judíos en ese entonces dicen, ¿qué autoridad tenía Él para perdonar sus pecados? La autoridad de que era el Hijo de Dios, era Dios hecho carne. Y lo segundo que me brincó es que primero lo perdonó por sus pecados. En este año nuevo a lo mejor tu meta es acercarte a Dios para que Él cumpla algo que tú quieras, ¿no? No sé, te acercas a Dios a lo mejor porque quieres un auto, algo económico, o quieres, no sé, tener novia. Pero lo más importante que debes de conocer y reconocer a Dios es que Él puede perdonarte. Que realmente busques el tener una vida en santidad, busques tener una vida apartada con Dios y Él te siga. Porque Él puede hacer eso. Porque por medio de esa cruz, por ese sacrificio, es que somos perdonados. Y Él resucitó para que tuviéramos a un Dios vivo al cual podemos acercarnos. Por medio de ese sacrificio pues, somos adoptados, podemos acercarnos a Dios y decirle, querido Padre, aquí estoy. Y si hoy en tu corazón estás dispuesto a que Jesús entre a tu vida, haz esta oración. Padre, Señor, realmente no he sido bueno. No hay nada en mí que merezca tu salvación, Señor. Pero aún así, tú mandaste a tu Hijo, con tanto amor lo mandaste, sabiendo que iba a ser crucificado, sabiendo que en esa cruz Él iba a recibir tu ira, sabiendo que por medio de esa cruz, Señor, yo puedo ser perdonado. Y hoy, Señor Jesucristo, sé que no moriste en esa cruz, sé que reviviste al tercer día y sé que estás junto al Padre intercediendo por mí. Y hoy, Padre, quiero venir a ti con un corazón humillado, con un corazón que entiende que no puedo hacer nada en mis fuerzas, pero que tú, Señor, me escogiste. Tú me diste un regalo que no merezco, que es la gracia. Y hoy quiero vivir en ella. Hoy quiero ser apartado. Hoy quiero ser luz de este mundo de tinieblas, de oscuridad, donde el pecado, Señor, abunda, pero sabemos que tu gracia sobreabunda. Padre, hoy quiero que tú guíes mi vida. Hoy quiero que tú limpies mi corazón, limpies mi mente, limpies mi alma para poder seguirte. Bendíceme, Padre. Quiero ser limpio ante ti. En el nombre del Padre y del Hijo. Amén. Bueno, eso es todo por el servicio de hoy. Nos despedimos de las redes sociales. Me refería a eso.